Buenos días, muchas gracias, estimado compañero Apauqui, Es compañera. de noche. ¿Qué dije? Buenos días. Perdón, buenas noches, buenas noches. Disculpe que todavía no he estabilizado en esta tarde, en esta noche. Buenas noches, estimados compañeros. Estamos retomando el espacio de la televisión digital de la CONAIE. Y en ese sentido queremos aquí invitar que todas las ideas que podamos poner de manifiesto para la sociedad se pueda debatir, se pueda construir a partir de la crítica, del debate. Y efectivamente, gracias también, estimada compañera Andrea, Andrea, por permitir en este día poder compartir algunas ideas. yo le dije a la Pauqui que usted está cumpliendo el mandato de la CONAIE porque está aquí la Costa también, representando en esta noche este diálogo. Así es, nuestra querida CONAIE, en este caso, representa a las tres estructuras organizativas de las tres regiones que corresponden en sus diferentes provincias y a la vez también recogen las 15 nacionalidades, 18 pueblos, uniones, organizaciones de segundo grado y aproximadamente recogemos como CONAI aproximadamente 10.000 unidades legales, 10.000 entre comunidades y unidades legales que están dentro de nuestros territorios. Qué bueno. Comencemos el diálogo entonces, Leonidas. Eh, Hoy día se cumplen más de 100 días del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, que se inauguró el 27, desde que se dio el Congreso, ¿no? El 27 de junio. Y ahora tú presides la gloriosa CONAIE y te queríamos preguntar un poco también, brevemente saber de ti, ¿no? Saber ese lado humano. A veces vemos el dirigente, y lo digo personalmente, ¿no? Yo no te conocí antes de octubre y quisiera también saber un poquito de ti. Así muy breve, ¿quién es Leonidas Issa? Descríbete como ser humano, ¿no? ¿Quién es Leonidas Issa como ese ser humano que sufre y que siente y que sueña? Bueno, yo creo que en este momento tan complejo de la política, de pronto poner los elementos individuales, veamos qué tanto puede aportar. He sido catequista por muchos años dentro de la iglesia, desde la visión de la teología de la liberación, Monseñor Leonidas Proaño, Oscar Romero, toda la tendencia latinoamericana que discutió desde la iglesia. He participado de muchos procesos dirigenciales desde la base, autoridad comunitaria, autoridad de segundo grado, de la organización de segundo grado, dirigente de jóvenes, luego presidente del movimiento indígena y con levantamiento de octubre se visibilizó a nivel nacional y bueno, ahora estamos de presidentes de la CONAI. Formación profesional, ingeniero en medio ambiente, hemos seguido algunas otras procesos de formación más. Luego de esa presentación individual, se dio el séptimo congreso de la CONAIE en el pueblo de Salasaca, en Tungurahua. Se resolvió algunas resoluciones ya para entrar al tema central. Solamente, ¿cómo está encaminando la organización aquel aspecto, las resoluciones, los mandatos? ¿Cómo se está ejecutando desde el Consejo de Gobierno? Bueno, tenemos 3 meses, 8 días, para ser medios precisos, que estamos al frente, 13 días serían, ¿no? 3 meses, 13 días que estamos al frente del Consejo de Gobierno desde la elección y desde la posesión que entramos con todos los plenos, las plenas decisiones, estamos 2 meses con 13 días. Ese es nuestro tiempo al frente del Consejo de Gobierno y en efecto, el mandato del último Congreso determinó 67 resoluciones de las cuales hemos hecho talleres con el Consejo de Gobierno, con las organizaciones regionales y hemos convertido en mandatos a través de los ejes programáticos que persigue la CONAIE. Y uno de los temas centrales nos parece importante y es el mandato del Congreso sobre las resoluciones frente a la realidad económica social que vive el país. Sí, justo vamos para allá porque la gente quiere saber tu posición y tu opinión como dirigente de la CONAIE, como la cara de la CONAIE en este momento frente a los problemas que aquejan a la gente, ¿no? Que sufren hoy día la sociedad. Un poco para decir algunos datos y que la gente también tenga el contexto de lo que está pasando, ¿no? No hay necesidad de ir a datos duros porque uno nomás sale a la calle y ve obviamente la realidad, ¿no? El aumento en la mendicidad, 2 de cada 10 ecuatorianos apenas tienen empleo pleno, la ola migratoria de 100.000 compañeros, compatriotas ecuatorianos que no han regresado al Ecuador, ¿verdad? La crisis carcelaria que vivimos,
la violencia rampante, criminal, la violencia en todos los sentidos. Y en ese sentido, ¿qué propuestas tiene la CONAIE para estos problemas que sufre la gente, ¿no? ¿Cuál es la postura de la CONAIE frente a los problemas que vive la población ecuatoriana? Bueno, yo creo que todos la mayoría de los ecuatorianos, porque no todos están sufriendo todo el efecto de la pandemia, hay sectores económicos que incluso han ganado en términos económicos, pero me parece importante analizar los problemas inmediatos que está viviendo la gente y a partir de aquello, la postura política que estamos teniendo, la postura programática que estamos teniendo y lógicamente las respuestas también que se está teniendo por parte del gobierno nacional. Aquí me parece analizar 6 puntos a la cual hemos presentado al presidente de la República. El primer efecto, que en este caso heredó el presidente Lazo, que él definió también, no nos olvidemos, sobre la consulta del 2018, todo lo que ha significado en términos de política amplia, y en efecto, no se resolvió nada en tiempo de Moreno. Y como consecuencia de aquello, más bien, en octubre de 2019, se emitió el decreto 883. El primer punto que en este momento la gente está sufriendo es el incremento al precio de los combustibles. Ese es un tema generalizado. Los taxistas del transporte pesado que ya vienen dialogando como 4 meses y no hay ningún resultado, los agricultores, los ganaderos, todos los que estamos articulados a la dinámica de la economía nacional, tenemos este problema central. Segundo tema, hemos analizado con rigurosidad más de 4 millones de ecuatorianos tenemos dependencia del sistema financiero, sea público, privado o cooperativas de ahorro y crédito. Muchas de ellas, en esta pandemia, lógicamente se quebraron los negocios. Y la gente pregunta, ¿vamos a resolver este problema de la crisis, el no poder pagar, realmente rematando las cosas? Entonces, este segundo punto hemos dicho, no vamos a resolver, en este caso, rematando las propiedades de la gente que tiene un crédito. No, se tiene que tener un alivio financiero por lo menos de un año, que la gente pueda recuperar y, lógicamente, garantizar esta responsabilidad. Un tercer tema, el bajo precio de los productos de los campesinos. Esto realmente está instalado una violencia desde el Estado. Aquí se ha hablado tanto de la violencia de octubre, pero el Estado ecuatoriano ha garantizado y está en este momento instalado la violencia económica, que por este factor determinante por el incremento del precio de los combustibles, determinante por este caso, por el tema del incremento al precio de los combustibles, lógicamente muchos de nuestros campesinos no podemos vender nuestros productos, pero estamos obligados a comprar insumos agrícolas a precios prácticamente incrementados. Tenemos un siguiente tema. Bueno, aquí mismo si miramos el problema que está teniendo en este momento, se han levantado nuestros hermanos productores de la costa, los hermanos arroceros, los hermanos que producen el cacao, que producen el banano, que producen en este caso la yuca, todas las frutas. Está realmente jodido el tema de la agricultura. Tenemos también todo el proceso de violencia laboral que en este momento se pretende instalar un código de trabajo donde el empleo que hay, en este caso 1 de cada 10 ecuatorianos da la gran empresa y 1 de cada 10 ecuatorianos da el sector público. Ese empleo que está de pronto estabilizado necesitan precarizar para dar a otros hermanos trabajadores. Eso también se está viviendo. Tenemos un siguiente tema. En este momento hay instalado un tema central para los pueblos indígenas, el tema del avance de la frontera minera. Aquí las autoridades han determinado que van a duplicar la producción minera petrolera para resolver el problema de la crisis, dicen. No sé cuánto realmente van a poder hacer aquello. Y finalmente todo lo que significa las políticas de flexibilización laboral como política de sostenimiento a un modelo neoliberal que el gobierno nacional ha apostado con toda la rigurosidad. Estos puntos que tú acabas de mencionar son los puntos que llevaste al diálogo con el gobierno, ¿no? Te quería preguntar por eso. ¿Cuál es el balance que tú haces del diálogo? ¿Cómo viste al gobierno? ¿Realmente hubo la predisposición de escuchar y de trabajar con la CONAIE? ¿Cuál es tu balance de ese diálogo? Lo que está claro es que el presidente de la República se ha marcado en una actitud radical de frente
Y el presidente de la República ha instalado, en este caso, una política de mentiras. Cuando sale a decir en rueda de prensa que han llegado con la CONAI a 11 acuerdos. ¡Wow! Uno dice, oiga, pero 11 acuerdos es buenazo, pues. No. Cuando en la mesa hemos llevado estos 6 puntos que acabo de describirla. Entonces el presidente de la República, con todos los que están allí, realmente han decidido transitar por una política de miedo, una política violenta, una política de mentiras. No hay tal situación, no hay tal acuerdo. Yo creo que todos los ecuatorianos de las diferentes clases sociales vamos a tener coincidencias. Las coincidencias simplemente están para manifestar de manera pública, pero necesitamos aquí acuerdos concretos para resolver los problemas. Y uno de ellos hemos dicho, no puede acabar en mesas técnicas, en este caso, los problemas sustanciales que necesita en este momento el pueblo ecuatoriano resolverla. El incremento al precio de los combustibles. A nosotros nos han llamado radicales cuando nosotros dijimos, si bien es cierto, hay una crisis instalada en el Ecuador, pero no podemos trasladar esa crisis a los más pobres. ¿Qué debemos hacer? Ahí mismo está. El sistema de rentas internas ha determinado un rubro muy alto de miles de millones de dólares, que existe evasión tributaria de muchos grupos económicos que incluido en la pandemia han ganado. Y quiero referirme al sistema financiero. Si bien es cierto, en relación al 2019 perdieron, pero sin embargo ganaron en el 2020 377 millones de dólares. Si realmente hay una preocupación sobre la crisis de todos los ecuatorianos, hagamos que la gran banca, que aquí cuatro bancos, ¿no es cierto?, controlan todo el sistema financiero e imponen políticas, en este caso crediticias, no ganen 1, 2, 3 años. Ayudemos a sostener el resto de economías. No puede ser posible que cuando la gente está muriendo de hambre, cuando se pone aquí de relieve el 34% de desnutrición crónica, pero son esa misma gente que están todos los días persiguiendo a los compañeros que tenemos un trabajo y tenemos que estar obligados a pagar, en este caso, los intereses usureros en este país. No es posible sostener esta economía luego de aquello. Entonces, el resultado del diálogo nulo realmente. El presidente de la República se comprometió allí, cuando nosotros habíamos dicho de manera pública, hay una persecución, una politización, digamos, de los derechos colectivos. Y en las resoluciones que él saque en los 11, ¿no es cierto?, de manera pública se está comprometiendo, diciendo, vamos a trabajar el tema de educación intercultural bilingüe. Pero no ha pasado aquello. Pasado del lunes 4, el miércoles 6, efectivamente, tomaron decisiones. Los espacios de administración de la educación intercultural bilingüe lo toman como una cuota política. Simplemente no van a hacer caso, no van a cumplir ni siquiera con lo que ellos mismos de manera pública lo están manifestando, sino realmente hay una política de asedio, que en este caso es aquí estigmatizar para criminalizar y lógicamente para perjudicar a los que realmente estamos defendiendo y estamos luchando por un mandato de los pueblos y también frente a la crisis económica que nos aquejamos. Sí, Leonidas, si tú dices que el gobierno está en una actitud que no va a dialogar, es decir, que no va a ceder, porque dialogar también significa ceder posiciones y el gobierno no lo ha hecho, ¿con quién se dialoga? ¿Qué otros interlocutores válidos existen en este momento para que la CONAIE dialogue y pueda llegar a consensos que necesita la sociedad para trabajar, para solucionar los problemas del país? ¿Con quién se puede dialogar? Ahora con mucha fuerza necesitamos ratificar el diálogo como un mecanismo de encuentro, como un mecanismo de superar los problemas. Pero si el gobierno nacional, en este caso, ha utilizado el diálogo para otros intereses, ahora nos convoca, en este caso nos permite convocar a todos los sectores sociales de nuestro querido país. Así que invitamos a este proceso de juntarnos, a este proceso de unirnos en estas demandas, por lo cual nosotros saludamos que han instalado, nuestras organizaciones se instalaron o nos instalamos en este proceso de diálogos territoriales, asambleas territoriales y lógicamente vamos a poner mucha fuerza en este colectivo, en las organizaciones que estamos defendiendo, digamos, ¿no es cierto?, este proceso unitario, pero a la vez también
poder unificarnos en este gran parlamento plurinacional de los pueblos del Ecuador. Trabajadores, amas de casa, hombres, mujeres, jóvenes, todos los que realmente estamos preocupados, los que vivimos aquí en nuestro querido país. Sí, sobre eso, quizás más adelante podemos seguir ahondando en los mecanismos del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de trabajadores, etcétera, pero quiero que analicemos un ratito más el gobierno, ¿sí? Porque me parece importante que ver cuál es la visión de la CONAIE frente a este nuevo gobierno, ¿no? Que tiene 10 años, digamos, en la carrera por el poder y que ahora está en el poder, ¿no? Y que o sea, y que da señales de que no han sabido hacer nada. No mandan proyectos de ley que no están técnicamente correctos, ¿verdad? Y además mandan proyectos de ley que dicen que han trabajado 10 años en ellos, pero que se nota que hay mucho por trabajar ahí. ¿Tú cuál crees? ¿Cuál es tu perspectiva frente a la ley de creando oportunidades? ¿Qué te parece a ti el tema de la reforma laboral que ellos proponen, ¿no? ¿Cómo ves el núcleo que asesora al presidente? Estamos viendo qué clase de derecha, cuál es tu lectura frente al grupo radical de neoliberal que está ahorita asesorando a Lazo, y cuál es tu lectura frente a la propuesta de reforma laboral que ellos proponen. Bueno, yo creo que aquí tenemos que analizar a profundidad sobre la desesperación del presidente de la República. El presidente de la República ha entrado en pánico y su mejor forma de defender su postura es a partir de la especulación, a partir del chisme político, a partir de las mentiras como se ve, ¿no es cierto? Lógicamente. Y lo que necesita el presidente de la República es en el tema central que en este momento está involucrado, en el tema de papeles de Pandora. El presidente, ayer, hemos revisado las cosas que ha dicho el día de ayer, que incluso está declarando el gran triunvirato de la desestabilización en el Ecuador, cuando él olvida al uno de los sujetos políticos que nombra el presidente de la República. Con él hicieron juntos de la campaña, pues. Apenas cuando un sector de la política no permitieron acuerdos en la Asamblea Nacional, el 14 de mayo de este año prácticamente rompen, pues. Cuando el señor presidente de la República atribuye, en este caso, que hay un crimen organizado que incluso dice que va a probar, ¿no será que parte de ese crimen organizado también contaba con el apoyo para la presidencia de la República, contaba con el apoyo del que ahora del actor político está acusando? ¿No será que él mismo está involucrado? Ahora pretenden decir que las cárceles, todo lo que ha pasado es más o menos las acciones que están haciendo estos supuestos políticos nombrados. Pero por favor, debe entender, los problemas de las cárceles ya viene desde el mes de enero. Lo que ha hecho con el gobierno de Lazo es agudizar el problema. ¿Cómo puede pretender sobre una política de mentiras trasladar una responsabilidad a su incapacidad de poder resolver los problemas inmediatos? Así que, señor presidente de la República, si usted se está refiriendo a 3 nombres y sobre esos nombres hay uno con el que usted comprometió, en este caso, llevar un programa de gobierno. ¿Y quién rompió ese acuerdo de llevar ese programa de gobierno? Usted. Usted rompió esas relaciones. No traslade la responsabilidad de ustedes hacia los sectores populares. Y con este antecedente quiero referirme a la pregunta que ha hecho. Frente a la ley creando oportunidades, de fondo y de forma, la ley realmente es un desbarajuste en términos técnicos. Y hay una intención, como ha dicho el presidente de la República, que no es por emergencia económica como está pretendiendo en este momento poner de manera pública reconocido, que es su pretensión desde hace 10 años. Eso significa que estamos frente a un modelo que pretende posesionar ahora, aprovechando la crisis económica, aprovechando la pandemia de este país, pretende posesionar sus pretensiones de 10 años. No existe para el presidente de la República tal emergencia económica. Está declarando de manera pública que su interés, la política de flexibilización laboral. O sea, durante todo el tiempo él ha participado para acabar con los derechos de los trabajadores en este país. En ese sentido, como está en desbarajuste esa propuesta de ley, hemos hecho una valoración de lo que significa también para nosotros. En esa medida,
compromete en esa ley. Ahora ya no está pretendiendo a través de la ley únicamente, a través de los contratos, digamos, únicamente garantizar el derecho a las transnacionales mineras. En esta ley está pretendiendo garantizar el derecho total, digamos, de nuestros territorios. Es como si nosotros tuviéramos la titularidad de derechos colectivos. De la misma manera, el derecho de propiedad de la tierra, la propiedad del suelo, lo está poniendo totalmente que tenga un vínculo con las transnacionales. O sea, ya no tendremos ni siquiera el derecho de en el territorio donde estamos, por lo menos de reclamarlo. Y así podemos enumerar también en las transitorias que se ponen. Por favor, está nuevamente poniendo esta idea de que vamos a recuperar, en este caso, a través de los tributos. Nuevos tributos que vamos a poner a las clases pudientes. Si revisamos en la tabla que propone, a la clase media graba hasta 1900% en el año. Y a la clase pudiente graba en el año hasta el 1.5%. ¿A quién van a trasladar esta crisis? A la clase media, a los trabajadores de ingresos medios en este país. Y quiero también decir, aquí hay otro tesoro guardado en esta ley. ¿Qué pretenden? Nuevamente proponen la remisión tributaria. Nuevamente pretenden posesionar el regalo a los grandes grupos económicos. Cada tiempo, en todos los gobiernos de turno, cualquiera que sea el nombre, pero siempre las empresas, los grandes grupos económicos han garantizado, en este caso, las remisiones tributarias. Y quiero decir aquí, el presidente Lasso ha dicho, hemos garantizado el pago de impuestos de 588 millones en 15 años. ¡Wow! Todos los ecuatorianos nos sentimos sorprendidos. Pero además de eso, el presidente de la República ha reconocido que en este país tiene empresas, pero también fuera del país. O sea, crea riqueza a través del trabajo de los trabajadores, pero la plata que debe trabajar en este país, él, de manera planificada, ha sacado afuera del país. Eso lo reconoce en su entrevista. Y quiero decir, en este país, para sostener por lo menos las condiciones mínimas, ha significado al día de hoy más de 3 millones de ecuatorianos que han dejado su vida, su familia, miles han perdido la vida en todo este tiempo. ¿Y qué están haciendo? Gracias a las remesas de nuestros hermanos trabajadores, ponen plata para el desarrollo de este país. Pero ¿cuál es el problema? Realmente no tienen un espíritu democrático. Seguramente con esa plata pagaron un crédito en el Banco de Guayaquil. Seguramente con esa plata que mandan los trabajadores, un crédito hecho a las familias aquí, pagaron al Banco de Pichincha, pagaron a los diferentes grupos, ayudó a dinamizar la economía de este país. Pero no tienen principios ni ética. Resulta que gracias a ese trabajo, lo que ganan por el trabajo de los trabajadores del Ecuador y de los hermanos que están fuera del país, sacan la plata a guardar afuera en paraísos fiscales. La ha reconocido el presidente de la República. Por eso exigimos, presidente, díganos, usted dice que ha cumplido con la ley, perfecto, díganos cómo deshizo de toda la participación en los paraísos fiscales a través de las empresas que usted mismo reconoce que deshizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo vendió? ¿Lo dio en delegación a sus hijos? ¿Lo heredó? ¿Lo regaló? ¿Qué pasó? La ley es absolutamente clara. No se permite al titular, en este caso, al propietario como persona, digamos, ¿no es cierto?, ni trasladen a su familia. Si es autoridad, lógicamente está obligado a cumplir con la ley del 2017. Simplemente eso responde al país. No estamos preguntando si paga o no paga impuestos, pues tiene que pagar si está estabilizada una economía aquí en el Ecuador. No estamos preguntando si su patrimonio es bien habido, no bien habido. No estamos preguntando aquello. Simplemente responda la plata que tenía en paraísos fiscales, cómo deshizo, y sobre eso, si usted está incurriendo, realmente no tiene ética, no tiene moral para realmente gobernar. Y me parece, con esta parte finalizo, a nivel mundial, más de 600.000 millones de dólares se guarda en paraísos fiscales. ¿Y quiénes guardan en los paraísos fiscales? Muchos narcotraficantes, mucho lavado de dinero, muchos evasores tributarios, muchos que hacen todos estos delitos a nivel mundial. Y el presidente nos llama a nosotros, en especial a mí, somos parte de esa mafia. ¿Qué es una mafia? Es una organización criminal. ¿No será que donde guardan el resto de criminales en el mundo, usted también está guardando la plata que ha ganado aquí de los ecuatorianos? ¿Por qué? En ese sentido, tiene que denotar
al pueblo ecuatoriano que no estamos dispuestos a que sigan sangrando gracias al trabajo, a la explotación de la madre tierra, de los trabajadores del país, del continente y del mundo, y que ustedes vayan a guardar donde los delincuentes están guardando, en este caso, los recursos que han generado en sus países. Clarito. Pero te quiero preguntar ahí, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional, ¿no? Para poder fiscalizar bien al presidente? ¿Qué tenemos que hacer la sociedad civil para que este tema no se fume? Para que el presidente no solamente maneje por ahí su comunicación y quiera pasar de agache este problema. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? ¿Cuál es tu postura ahí, Leonidas, como dirigente de la CONAIE? Sobre las palabras vertidas del mismo presidente de la República, que no es un problema, como digo, pagado impuestos, toda esta situación. Estamos hablando cómo deshizo y dónde está esa plata. En consecuencia, le corresponde a la Asamblea Nacional. En este momento, los ojos del Ecuador están en la Asamblea Nacional. Tienen ya menos de 30 días, donde tiene que determinar el nivel de responsabilidad del presidente de la República. Aquí no me venga a poner, en este caso, cortinas de humo, diciendo que hay una mafia, diciendo que están queriendo un triunvirato de la desestabilización. Es su propia construcción. En este sentido, usted está viendo cucos donde no hay. Usted está viendo fantasmas donde no hay. El propio fantasma personificado es usted, que no está cumpliendo con las demandas del pueblo, y es usted porque no está, en este caso, respondiendo lo que realmente corresponde frente a los papeles de Pandora. Así que no venga a ver donde no existe cucos y donde no existe fantasmas. Usted, en este caso, está personificado sobre ese fantasma que no permite realmente desarrollar el programa de gobierno con el que, en este caso, dijo a los ecuatorianos. ¿Tú crees que el presidente está en una burbuja, Leonidas, en este momento? Absolutamente. Yo creo que el presidente de la República no mira ni siquiera a su alrededor. Oiga, ¿cómo puede pretender posesionar que es un problema de las cárceles de una supuesta planificación? Por favor, nuevamente reiteramos, si no mira más allá de su burbuja, o pareciera que él mismo en sí es burbuja, simplemente usted va a seguir encontrando a culpables que no las existen. Si hablamos del incremento al precio de los combustibles, si hablamos nuevamente de los créditos vencidos, 200 millones de dólares que se quitó para los jóvenes que tenían una beca a nivel mundial que ahora no la tienen, ¿cómo pretende usted que el pueblo ecuatoriano responda? ¿O acaso está también la caída de la referencia a nivel de las encuestas? ¿Acaso también es el problema de nosotros como luchadores sociales o como manifestantes o como miembros de comunidades que luchamos por la implementación de los derechos colectivos? No tenemos ninguna responsabilidad. Si hace caso al pueblo, seguramente el presidente de la República va a tener vigencia. Si no hace caso al pueblo y sigue agachado la cabeza, escuchando al Fondo Monetario Internacional, lógicamente va a tener problemas con el pueblo, aunque usted tenga buenas relaciones, en este caso, con el Fondo Monetario Internacional. Así que en este momento yo creo importante la sociedad ecuatoriana poder analizar a detalle lo que realmente está pasando en nuestro querido país. Parece que la historia es realmente cíclica, ¿no? Estamos hoy otra vez octubre, después de 2 años, de octubre del 2019, el gran estallido, el levantamiento de octubre del 2019 y, digamos, yo esto te lo hago de mucha curiosidad, ¿no? Para ti, ¿qué nos quedó de octubre? ¿Cuál es la lección de octubre? ¿Qué nos queda hoy para mirar atrás y decir, hoy día, esto es lo que nos queda de octubre para recordarlo y reivindicarlo con otro relato distinto al que el gobierno quiere manejar? ¿Qué nos quedó de octubre para ti? ¿Cuál es la lección? Yo creo que todas las memorias históricas de lucha, no solo de los 2 últimos años, sino para los pueblos indígenas, una historia tan dolorosa en más de 529 años. Y la historia nos ha dicho, cada 2 años ha habido un levantamiento en todo el continente. Y en ese proceso hemos tenido que tolerar, enfrentar, debatir, en este caso, todos los procesos de imposición que ha habido una clase pudiente. Y en ese proceso me parece importante recordar el levantamiento de 1990 y también recordar el levantamiento del 2019. Nos ha dejado un mensaje claro. Cuando hay un problema que únicamente de esos problemas se benefician los grandes grupos económicos, pues lógicamente los que cargamos del problema, ¿qué tenemos que hacer? Salir a las calles. Aquí está la tarea, sobre todo, de la sociedad ecuatoriana.
Si podemos leer a uno de los ricos del mundo, podríamos decir, ¿no es cierto? Ahora más que nunca está instalado la lucha de clases, ¿no? Y este autor de una de las grandes transnacionales dice, en esta lucha de clases, finalmente los que están ganando, dice, son las clases pudientes, los que definen la economía dentro de este modelo. Y me parece importante lo que pasó en el 2019, fue eso. Las clases pudientes monolíticamente se unieron para instalar, en este caso, instalar la estigmatización en contra de la lucha social. Por ello en este momento repiten como loras, ¿no es cierto? Repiten permanentemente medios de comunicación, actores políticos, el gobierno nacional, la violencia de los manifestantes, la violencia de octubre, la violencia de esto. Jamás se van a hacer cargo por su defensa de su referencia histórica como clase, jamás se van a hacer cargo de la violencia que ha venido del Estado impulsado por estos sectores. Fue violencia, pues señores, cuando incrementas en el 123% a la economía, que significó el incremento al precio de los combustibles. Es violencia cuando una madre de familia, por las políticas adoptadas por estos sectores, no permite realmente acceder a una alimentación. Es violencia cuando, teniendo soberanía alimentaria, impongan políticas de dependencia de la comida a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en estos últimos 50 años? Una agricultura dependiente de todos los paquetes tecnológicos importados. Jamás un Estado ha garantizado que tengamos autonomía en nuestra agricultura. Esa es una violencia instalada. Ahora pretenden resolver la desnutrición crónica en los niños, no sé cómo, pero nosotros hemos dicho, ¿cómo resolvemos el problema de la desnutrición crónica? Primero, garantizando autoconsumo, no solo para los niños, sino para todas las familias que están sosteniendo aquello. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recuperar la fertilidad de la madre tierra. ¿Se imagina usted todos los sitios deteriorados por la implementación de los últimos años de los paquetes tecnológicos, que ahora podamos revertir aquello? Las familias van a acceder a la alimentación y seguramente los indicadores van a cambiar. Aquí no vamos a cambiar con una lógica de economía dependiente del extractivismo, no vamos a cambiar con la economía dependiente de la minería, no vamos a cambiar, solo vamos a cambiar estos indicadores realmente garantizando que exista alimentación para los más necesitados en este país. Leonidas, pero volvamos a estos 2 años que tú lo has mencionado, hay impunidad por parte de la violencia estructural que mencionas, pero también de la violencia estatal, de la violencia policial. 2 años de esas familias que, por más que la CIDH haya mencionado los crímenes, por más que haya un informe de un informe independiente de la Comisión, ¿verdad?, para la Verdad, por los crímenes de octubre, aún esas familias siguen sin encontrar reparo y justicia. ¿Qué tienes para decirles tú a esas familias que hasta el día de hoy viven con el dolor de la impunidad por esos crímenes? Hay un acto de responsabilidad como organización, como dirigentes y como sociedad. A pretexto de lo que han instalado los medios masivos de comunicación, cuando el presidente de la República se solidariza con el periodista que le dieron en la cabeza y traslada la responsabilidad a nosotros, a mí en especial, cuando fuimos nosotros quienes hasta la puerta garantizamos con todo lo que significó en la muchedumbre, se garantizó, y resulta que siguen trasladando a nosotros, pero no se responsabiliza, o por lo menos no se solidariza con los 11 hermanos fallecidos. El presidente de la República toma como referencia al señor periodista, pero no se refiere en absoluto a más de 1.300 compañeros que sufrieron heridas, cientos de compañeros que quedaron mutilados de sus órganos, más de 70 compañeros que prácticamente perdieron la vista. Muchos compañeros que todavía tienen, o mejor dicho, tienen que convivir con perdigones en su cuerpo. Más de 1.200 compañeros en las cárceles. En este momento, más de 670 compañeros con procesos judiciales. No, el presidente de la República ha dicho que no. Los violentos tienen que ir a la cárcel. Entonces, si vamos en ese marco, los primeros que deberían estar en la cárcel son los que propinaron la violencia de Estado. En ese sentido, los responsables, de acuerdo al informe, no la digo yo,
porque también sería caer en lo que hace el presidente de la República, especular, mentir y generar una política de chisme. No, no. El informe de la CIDH, el informe de las Naciones Unidas, el informe de Amnistía Internacional y finalmente el informe de aquí de la Defensoría del Pueblo, donde se ha dicho hay un nivel de responsabilidad políticamente, económicamente. ¿Cuál es el informe? Donde dice la reacción social recae sobre los problemas económicos en el país. No es un problema político como pretendió posesionar Lenín Moreno y ahora también el presidente Lasso, donde dice que es un problema de desestabilización política. Señores, concéntrense en gobernar y no anden buscando, en este caso, culpables a su incapacidad. Y en ese sentido quiero enviar mi saludo de solidaridad a nuestros compañeros, cientos de compañeros que están allí. Este levantamiento de octubre que significó mucho dolor para el pueblo ecuatoriano, pues por eso vamos a llevar hasta las últimas instancias. Debe haber un proceso que determine el delito de lesa humanidad de estas autoridades. Pasará 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 30 años, pero tiene que haber un nivel de responsabilidad sobre estos hechos realmente muy dolorosos para el país. Gracias, Leonidas, por tus reflexiones. Esto ha sido un segmento que ha estado lleno de todo, pero antes vamos a ir a un comercial, a una pausa, un ratito vamos a esperar para volver y ahora sí seguir contigo y seguir con esta conversación. Sí, saludamos a todos quienes están siguiendo este estreno de esta nueva temporada de CONAIE TV. Y justo a propósito de lo que señalaba el compañero Leonidas, presidente de la CONAIE, la represión que se vivió. Vamos a ver un pequeño video y con eso venimos para la siguiente parte de las preguntas que tendremos. Si nos confirman si ya está el material que tenemos para poder avanzar con esta parte. Bueno, hasta que haya el video, vamos a seguir aquí y bueno, y recordar que esto es la inauguración de vuelta a la TV CONAIE y estamos con el presidente de la CONAIE. Antes que vayamos para el video, hay una cosa que sí quería preguntarte, Leonidas, es, yo me acuerdo, estuve en la posesión del Consejo del Gobierno y tus primeras palabras hablaste de la espiritualidad, ¿sí? Hablaste del misterio. Y quería preguntarte para ti, ¿qué significa la espiritualidad? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero uno respetando la diversidad, en este caso, en todo sentido, étnico, cultural, de tradiciones, pero también el tema espiritual. Con absoluto respeto hemos dicho a todos nuestros hermanos, que en este caso comulgamos en este proceso de lucha, pero comulgamos con una espiritualidad de un Dios todopoderoso, como podamos llamar en diferentes espacios, pero hay un Dios todopoderoso. En ese sentido, el arquitecto de la vida. A nuestros hermanos evangélicos, en absoluto, en muchas veces comulgo con todo lo que los compañeros han sostenido a partir de la fe. Nuestros hermanos católicos. Miramos también, aquí hay las diferentes manifestaciones espirituales a nivel nacional. Por ello, todos los pueblos, las nacionalidades hemos construido con dos caminos, ¿no? La parte física, pero también la parte espiritual. Así que tenemos que cargarnos de esa fuerza espiritual, de esa fuerza de la moral, esa fuerza de la voluntad para lidiar en esta realidad física que todos los ecuatorianos estamos abocados. Quisiéramos saber, Leonidas, ¿cuál es la agenda, los ejes temáticos o qué se irá a plantear allá? A propósito de que también el presidente Lasso había hecho la invitación, aparentemente, para ir con el Estado. Quisiéramos que nos comentes un poco sobre este tema de la COP26. Bueno, la CONAIE, como organización madre de todos los pueblos y nacionalidades, que articula a través de la CONFENIA y con la COICA, a nivel andino con la CAOI, a nivel continental con Abya Yala, es parte, en este caso, de la autoconvocatoria de los pueblos y nacionalidades y sectores populares del mundo. Entonces debemos de entender que la COP va a tener dos espacios. Por un lado, el espacio oficial de todos los gobiernos de turno, los gobiernos del mundo, de los países del mundo.
Y ahí seguramente van a delimitar, van a tomar directrices frente al cambio climático. Y el otro espacio, lógicamente, sobre las posesiones, las resoluciones que llevamos las organizaciones a nivel mundial. Entonces, se ha hecho un debido proceso para la participación correspondiente desde el año pasado, 22 de julio se ha hecho la inscripción oficial de acuerdo a la plataforma que están allí. Entonces, cuando de pronto quieren hasta eso aprovechar, que de pronto pueden pensar los ecuatorianos, que va la delegación de la CONAIE por la invitación del presidente, no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros vamos a decir la verdad. Hay un territorio nacional del Ecuador articulado a la cuenca amazónica dentro de los 9 países que podemos aportar con millones de hectáreas, en este caso al pulmón del mundo. Pero en este momento estamos siendo invadidos por las transnacionales que no quieren cuidar la vida. Eso tenemos que llevarla. En el corazón del Yasuní, en este momento se pretende ampliarla. Cuando miramos hay un acto de responsabilidad. No nos olvidemos del caso de la niña que quedó, digamos, ¿no es cierto?, de esta pelea que tuvo entre los hermanos Tagaeri y Taromenane. Y en este momento, cuando la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte, no la Comisión, la Corte determinó el grado de responsabilidad al Estado ecuatoriano y resulta que vamos a ver en este momento la niña que fue liberada o que fue, liberada, digamos, ¿no es cierto?, de esta pelea, en este momento está embarazada. ¿Cuál es el acto de responsabilidad del Estado ecuatoriano? Necesitamos saberla. Cuando hay un proceso allí, y no pues, aquí no hay ninguna responsabilidad del Estado sobre los efectos de las petroleras que están emitiendo en los territorios, pero necesitan duplicar la producción petrolera, en este caso para el supuesto desarrollo. ¿Desarrollo para quién? ¿A dónde han ido a parar los miles de millones de dólares? Por favor, seguramente en ese proceso de desarrollo, muchos de los que ahora se creen dueños de la economía se aprovecharon de estos capitales, de estos recursos que salieron de la madre tierra, acabando con los territorios de los pueblos indígenas. Esto tenemos que dejar claro al mundo. El tema minero, se habla tanto del problema del calentamiento global y todo lo que significa el desaparecimiento del agua. Ahora no es un problema de pronto cambio de tiempo. Estamos acabando con los recursos finitos, en este caso que tiene la madre tierra. El modelo capitalista es infinito, pero los recursos de la tierra es finito, es terminable y el agua ha terminado en este momento. Por ello me parece importante cuál va a ser la política para paliar esto a nivel mundial. Esto tenemos que decirla. Están acabando en nuestros cerros, en este caso con la minería, con las transnacionales instaladas desde los diferentes países, instaladas en nuestros territorios. Así que vamos con este mensaje al encuentro en la COP26, en este caso al espacio de los pueblos y nacionalidades a nivel mundial. Justo a propósito de la defensa territorial que ha señalado, el presidente Lasso ha emitido 2 decretos, específicamente el decreto 95 y el decreto 151, que pretende, más bien anuncian la duplicación de la producción petrolera y el fortalecimiento de la actividad minera. ¿Cuáles son las acciones o cuáles son las estrategias que se está manteniendo desde el movimiento indígena ante esta implementación de estos 2 decretos? Nosotros el día lunes, juntos a nuestros hermanos de la Amazonía ecuatoriana, pondremos en este caso la inconstitucionalidad de este decreto, en este caso, en la Corte Constitucional. Y esto, como hemos dicho, nos declaramos en el derecho a la resistencia por 2 vías. Uno, a partir de la movilización, pero también con procesos legales, con procesos jurídicos, frente a la institucionalidad. La Corte Constitucional tiene que, apegado a la realidad de lo que pasa en los territorios, de lo que pasa en este país, apegados a esta realidad, debe dar un dictamen que realmente favorezca, en este caso, los derechos que están siendo agredidos por estos decretos implementados por el presidente de la República. Así que hacemos la cordial invitación el día lunes, a partir de las 8:30 de la mañana, estaremos presentes en la Corte Constitucional. Y así también, en los siguientes días, pondremos un recurso de inconstitucionalidad también por el tema del CIADI, por el tema del CIADI, donde prácticamente el gobierno, para garantizar la inversión extranjera, supuestamente entre comillas, se pretende garantizar, o mejor dicho, ha cedido soberanía de todos los ecuatorianos. Aquí hemos dicho,
el control frente a cualquier conflicto con cualquier transnacional, primerito debe tener, en este caso, soberanía y defender aquí en el Ecuador. No podemos, pues, agachados la cabeza, irnos a cortes internacionales, donde efectivamente ya hemos visto cuánto hemos perdido en estos últimos tiempos. 400 millones tenemos que pagar a transnacionales que acabaron con nuestros territorios. ¿A cambio de qué? Señores, por favor, han llevado todo y encima de eso vienen en este caso, por las obras. No es posible aquello. Por ello nos parece importante una actitud nacional de los ecuatorianos. No podemos ceder soberanía a partir del acuerdo por el tema del CIADI. Queremos solidarizarnos, queremos acompañar y respaldamos todas las formas de lucha, todas las manifestaciones de lucha. Son culturales, son de danza, son de ideas, son de teoría, son en las calles, son en el grafitis, todas las formas de lucha, porque finalmente lo que demuestra en este país, en el continente y en el mundo, un modelo establecido como el que tenemos, simplemente es la muerte. En ese sentido, todas las formas de manifestación y de lucha. Para aquello, nosotros el día de hoy hemos reunido con las organizaciones nacionales en el colectivo, la FEINE, la FENOCIN, el Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, la CONAIE, donde hemos ratificado nuestro compromiso de luchar juntos. Por ello respaldamos el evento de la UNE que se desarrollará el día sábado 16. Respaldamos la lucha del día lunes 18, que nuestros hermanos, incluso hemos comprometido con nuestros hermanos de la costa ecuatoriana, los productores de arroz, de cacao, de banano, de yuca, de todo lo que significa la agricultura, que también se manifestarán en este caso el día lunes 18, y que nuestras bases en territorios donde podemos también vamos a participar. También viene el día miércoles 20, nuestros hermanos trabajadores van a presentar una propuesta, cuál debería ser el código laboral, respetando los derechos de los trabajadores. De igual estaremos en la asamblea acompañando esta forma de lucha. El día viernes 22 haremos nuestro consejo ampliado de la CONAIE. Y saludamos también en estos días, se están desarrollando el día de mañana la asamblea de la Ecuarunari, el día sábado la asamblea de la Confeniai y el día lunes 18 y 19 viene la asamblea de la CONAICE. Con esas decisiones territoriales nos vamos a la asamblea de la CONAIE a nivel nacional, que también los colectivos nos están apoyando. Y allí convocamos a la siguiente semana al gran Parlamento de los Pueblos. Por favor, todas las organizaciones, aquí no es que vamos a estar esperando que un líder diga qué hacer. No, son las condiciones reales que cada granito de arena, de cada persona, de cada organización, necesitamos construir conjuntamente cuáles pueden ser los mecanismos de resolver los problemas en este país. Así que dejando establecido esta agenda, saludamos todas las formas de lucha y vamos juntos, en este caso, para sostener nuestras demandas, porque estamos realmente con todo lo que significa enfrentar esta crisis, más y más ahondamos o estamos ahogando en esta crisis económica, estimados compañeros y estimados compañeros que están mirando también esta entrevista. Todos los dirigentes de organizaciones necesitamos ser intelectuales orgánicos. Incluso en los espacios que no tenemos el tiempo en muchas veces. No podemos los dirigentes quedar en las coyunturas. Eso es lo que nos permite mirar hacia dónde caminamos. Por lo cual, hemos hecho revisión durante toda nuestra vida sobre las condiciones teóricas, todas las corrientes, incluidas las que sostienen nuestros queridos hermanos, en este caso que sostienen una lógica de muerte a través del capitalismo, pero sin embargo, como he dicho, al día de hoy, estamos obligados a instalar procesos de debate a partir de tesis política. Aquí el presidente de la República ha mencionado, incluso ha cogido un extracto del libro, ahí yo veía, ¿no es cierto?, es como más o menos un catequista. Tienes que leer, pues, toda la Biblia y no puedes quedar, pues, en un salmo. Por favor, para entender lo que realmente significa la Biblia, necesitas vivir frente a aquello. Pero claro, tienes un libro de 350 hojas y reduces a un párrafo. Por favor, pues, necesitamos rigurosidad en términos técnicos, teóricos. No se puede aplicar la Biblia solo porque lees un versículo. Realmente necesitas entender todo lo que significa aquello. Por ello también digo,
Si necesitamos este libro, el libro que cualquier teórico ponga, necesitamos revisar a profundidad, a la cual invito. El presidente de la República ha invitado a leer el libro. Invito, estimados compañeros, y les invito también al lanzamiento del libro que vamos a hacer el día miércoles 20, 20 de octubre. Y quiero solo decirles, si no hubiéramos aportado en un debate teórico, seguramente este libro no hubiera sido tomado en cuenta en ninguno de los países. Seguramente hubiera quedado como un inventario más en las memorias históricas de lucha, pero eso no ha sucedido. Creemos importante. Uno de los fondos más importantes a nivel internacional ha acogido, en este caso, el libro, y que vamos a tener la posibilidad de presentar en 12 países a nivel continental y a nivel internacional. Qué bueno que podamos humildemente decir, aportamos a un debate teórico, no a una revancha política. Como digo, reducir todo el libro a un párrafo me parece de lo más inapropiado que puede hacer, al menos si es que se consideran estadistas o intelectuales. Y en ese proceso también vale mencionar, imagínense, este libro lo hice el lanzamiento en Estados Unidos, para que digan algunos moralistas, ¿no es cierto? Dice, pero ¿cómo el señor Risa se va a Estados Unidos? Deben entender que en Estados Unidos existen trabajadores, en todo el mundo existen trabajadores, así que la riqueza del mundo que un grupo reducido han aprovechado están en todos los lugares del mundo, por lo cual necesitamos garantizar esta gran unidad a nivel continental. Y me parece importante, los estudiantes de Harvard, en este caso, han asumido como una base de la discusión teórica política en Estados Unidos, en este caso nuestro libro. Así que invito, si es que tiene un libro, por favor dejen en Harvard, dejen otras universidades, donde efectivamente está sirviendo para el debate, no como un manual, no como una doctrina, sino como un insumo para el debate, como cualquier ecuatoriano deberíamos hacerlo. Capaz ni se ha leído el libro. Más que seguro le dieron diciendo Exactamente. este es el párrafo que le puede joder al señor Risa. Bueno, ya hemos tenido una hora de una rica conversación que yo he disfrutado muchísimo gracias a Pauqui. De vuelta estamos inaugurando la TV de la Conalle, así que es día de celebración, porque además octubre, imagínense, en el mes de octubre también que se celebra la inauguración de la TV Conalle de vuelta, y hay una agenda llena, ¿no? Ya mencionó Leonidas todo lo que se va a hacer en octubre, el 20 hay una cita para presentar de vuelta tu libro, ojalá esté una amplia convocatoria y una amplia participación de la gente que también estuvimos en octubre en las calles, así que no hay que perder la batalla por el relato de octubre. Y de vuelta, muchas gracias por la invitación. Qué grato compartir esta conversación. Y eso, vamos ahora sí con el video, ¿no? Sí, solo una partecita vamos que quería, palabras finales. sobre todo en el libro que recogemos, como digo, no hay que caer, al menos los que queremos hacer una política seria, no hay que caer en el moralismo. Entonces, eres bueno y eres malo, y en esa bipolaridad hay que hacer la política. Entonces, así seas pobre eres malo, así seas rico eres bueno, en esos límites no hacemos política, al menos nosotros. Por ejemplo, aquí me parece importante un tema a resaltar, ¿no? Yo creo que al día de hoy la lucha de clases es mucho más intenso, y no la digo yo. Y de pronto, para los que andan diciendo no hay lucha de clases, que estamos siendo violentos, ¿quién lo dice aquello? La lucha de clases está más vigente que nunca. Pero ¿quiénes la están ganando por el momento? Prefieren que no se hable de ese fenómeno, como sostiene el magnate estadounidense Warren Buffett, el que dice, hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra y la estamos ganando en el mundo. No la digo yo, es un magnate, seguramente participante de los capitales en el mundo, y en efecto, la lucha de clases está instalada. Por ello, el ser runa, con esta identidad, con este poncho, con este sombrero, no nos quita de vista, no nos quita ninguna posibilidad de unir con cualquier trabajador que sentimos las mismas condiciones en el Ecuador, en Colombia, en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. En consecuencia, invito sobre el fenómeno mundial
instalar un debate, no únicamente sobre un párrafo que seguramente no les da realmente tiempo ni siquiera para instalar un proceso democrático de debate en este país. Muchas gracias.